una confesión histórica, hay más, pero es la que nosotros utilizamos. Es simplemente un documento que explica las doctrinas cristianas y nos sirve a nosotros para tener la enseñanza de la Biblia ordenada. Vamos a hacer una oración primeramente y después de la clase oraremos un poquito más antes de empezar el culto, así que oremos en primer lugar, brevemente. Señor, pedimos tu sabiduría, tu iluminación, que nos hagas comprender y tú nos edifiques, Señor, y nos bendigas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, continuamos con la Confesión Bautista de Londres. Estamos en el capítulo 1 de las Santas Escrituras y hoy nos va a tocar los puntos 4 y 5. 4 y 5. El punto 4 nos dice lo siguiente. Creo que se circuló el documento, ¿verdad? Pero bueno, volveremos a enviarlo para los que no lo tengan. Y el punto 4 nos dice que la autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Lo que este párrafo está diciendo es que lo que predicamos, la palabra de Dios, no proviene de ningún hombre. No creemos la Biblia porque ningún hombre lo haya dicho, ni porque ninguna iglesia lo haya dicho. Creemos la Biblia porque Dios ha hablado. Dios se ha revelado a nosotros y es por eso que creemos en la palabra. Es la palabra de Dios y su autor, que es Dios mismo, es el que otorga autoridad. Él es el Dios del universo, Él ha hecho todas las cosas, a Él debemos someternos, Él es el Señor, y el hecho de que Él hable ya es suficiente para que nosotros nos sometamos a su verdad. Entonces esto es algo que la sociedad y que cada vez más la gente no quiere. La gente no quiere, no cree en esto, ¿no? Pero nosotros sí, nosotros nos sometemos a nuestro Señor. Él se ha revelado y su palabra es la verdad. Dice aquí que Dios es la verdad misma. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, vamos a leer unos versos. El primero es Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Dice Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Eso significa que Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró, habló internamente, podemos decir, a aquellos hombres que Él escogió para que escribieran las Escrituras. Esto también no significa que los hombres hayan sido marionetas, en un sentido. Todos los autores de la Biblia fueron hombres normales y corrientes que utilizaron sus dones humanos para escribir, ¿no? No es que hayan sido como robots. Es una obra de Dios en el corazón de estos hombres, en el intelecto de estos hombres, cómo Dios guió a estas personas para que escribieran las páginas de la Biblia. Entonces, en cierto sentido, la Biblia es plenamente humana, pero también es plenamente divina. Plenamente humana en el sentido de que fueron hombres los que fueron utilizados, pero plenamente divina porque la revelación proviene plenamente de Dios y
la inspiración es de Dios también. Segunda Timoteo 3:16, Segunda de Timoteo 3:16 nos dice también: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto también es importante porque nosotros debemos enseñar toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. No debemos tener libros como que solo prediquemos esas partes, no podemos seleccionar las partes. Toda la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ha de ser enseñado, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. A veces nos sorprendemos porque hay textos que a simple vista pueden parecer un tanto pesados o largos, o incluso podríamos decir aburridos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué nos enseña el Señor con esto? Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y en todas las partes de la Biblia hay enseñanza y debemos aprender a apreciar toda la Biblia. Y nos damos cuenta que esos textos que puedan parecer así, en realidad son muy ricos en enseñanza cuando profundizamos en ellos y nos damos cuenta por qué están ahí. Así que debemos tener el mayor de los conceptos de toda la Escritura, estimarla por completo, no ciertas partes solamente. Segunda Tesalonicenses 2:13. Vamos a leerlo también, Segunda Tesalonicenses 2:13, nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Aquí el énfasis es que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es veraz, es infalible y no tenemos que avergonzarnos, más bien tenemos que defender con fuerza el hecho de que Dios es verdad y lo que Él ha dicho es verdad. Vamos a encontrar oposición en este mundo. Nos van a llamar arrogantes, que cómo es posible, que solamente hay una verdad. Pero es así, es así, es la verdad y creemos la verdad y predicamos la verdad. No importa que la gente nos diga lo que nos diga. Predicamos la verdad de Dios, la única verdad que la gente necesita para sus vidas. En el fondo, lo que la gente dice se contradicen a sí mismos, porque cuando ellos dicen que no hay verdad, me imagino que lo que están diciendo piensan que es verdad, ¿no? En el fondo es una contradicción lo que la gente trata de hacernos creer, porque ellos imponen su verdad. Entonces, en el fondo es un sinsentido. Confiamos en la palabra de Dios, la única verdad, y aquí se nos dice que hemos sido escogidos desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en este punto 4, el último verso es Primera de Juan 5:9, Primera de Juan 5:9, que nos dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí hay dos cosas muy importantes en este versículo de Primera de Juan. La primera es que la Biblia está diciendo: si los hombres hablan con testimonio veraz, si incluso los hombres, siendo como somos, de pecadores, decimos verdades, ¿cuánto más veraz es el testimonio de Dios? Dice:
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si los hombres son relativamente creíbles y confiables, ¿cuánto más debemos creer a Dios? Toda nuestra confianza ha de estar en lo que Dios dice, no en lo que los hombres dicen. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento. Mayor es el testimonio de Dios. Y aquí hay algo también súper importante, porque este testimonio se centra en alguien. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Es muy importante. Y es que la revelación de Dios, siendo tan amplia como es toda la Biblia, tiene a alguien en el centro, a Jesucristo. Entonces, todo lo que Dios ha dicho es verdad, toda su palabra es verdad, pero cuánto más cuánto es de importante darnos cuenta que todo lo que Él ha revelado acerca de Jesucristo, su Hijo, es verdad, es digno de confianza. Debemos creer lo que la Escritura nos dice acerca de Cristo, porque es de plena confianza. Porque si el testimonio humano es verídico, ¿cuánto más verídico es lo que Dios dice acerca de Jesucristo? Mucho más confiable es lo que las Escrituras nos dicen acerca de Cristo que todas las mentiras de este mundo. Por eso nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar arraigado en lo que Dios ha dicho. Vamos a pasar a la segunda y última parte, que es el párrafo 5 de la confesión, y mencionaremos 3 versos y terminamos. Dice este punto 5 de la confesión en el capítulo 1, recordad que estamos hablando de las Santas Escrituras, dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que da del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, y aquí viene la parte importante, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Qué está diciendo todo este párrafo que tiene bastantes frases y palabras? Lo que nos está diciendo es que nosotros como Iglesia, dice aquí, el testimonio de la Iglesia de Dios, la enseñanza que la Iglesia da, cuando escuchamos la Biblia y vemos sus perfecciones, vemos la sabiduría que hay en las Escrituras, vemos su armonía de todas las partes, vemos que verdaderamente es consistente en sí misma, que es un libro lleno de excelencias, ¿no? Esas son apreciaciones externas que nos están diciendo, nos están hablando de que la Biblia es verdad, porque es consistente, es completa, es bella, reúne muchas características, por decirlo así, externas, y eso nos trae convencimiento. Pero lo que está diciendo este párrafo es que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a abrazar la Biblia como la verdadera palabra de Dios, en el sentido de que es el Espíritu que internamente nos trae convencimiento.
Dice aquí que nuestra persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Nosotros creemos en la Biblia de una manera sólida y convencida, porque Dios nos ha dado esa certeza a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa seguridad, nos hace ver que esto es verdad, y entonces nosotros confiamos en lo que Dios dice por el testimonio que el Espíritu nos da a nuestro espíritu. Nos está diciendo el Espíritu Santo que mora en nosotros que esto es cierto, y hay tal seguridad de que nadie ni nada nos va a quitar esa certeza. Esto es algo precioso, ¿no? Porque si no fuera por eso, ya estaríamos creyendo cualquier otra cosa. Y es como el mundo hace, ¿no? El mundo cree cualquier tontería, porque no tienen el Espíritu de verdad en sus corazones. Por eso, esto es lo que nos está diciendo este texto. Vamos a leer 3 versos que nos confirman esto. Juan 16, el Evangelio de Juan 16, del 13 al 14. Juan 16, del 13 al 14, son palabras del Señor. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad, y nos guía particularmente a la verdad de Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo y creemos que Él es el Hijo de Dios y creemos todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha guiado a esa creencia. No hay otra forma de creer correctamente, a menos que sea el Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad. Por eso el Espíritu nos protege también, nos protege al rebaño de Dios de los falsos maestros, ¿verdad? Porque las ovejas de Dios, nosotros tenemos ese Espíritu Santo que nos hace detectar la voz del Maestro. Y cuando escuchamos cosas raras, ya sabemos que esto no viene de Dios. Un segundo verso es 1 Corintios 2, del 10 al 12. 1 Corintios 2, del 10 al 12. Dice 1 Corintios 2, del 10 al 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, porque para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí está diciendo: nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre es incapaz por sí mismo de conocer las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios, que sabe las cosas de Dios, nos lo revele al corazón.
todo lo que sabemos, todo lo que entendemos de Dios es gracias a Dios mismo, al Espíritu Santo de Dios. Y por último, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, que es un texto muy bueno en este sentido. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 20, por una parte, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta frase, la que leeremos después en el 27, está en el contexto del anticristo. O sea, es un contexto en Primera de Juan que se está hablando de falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas que se querían meter dentro de la iglesia. Pero el apóstol dice, él estaba preocupado evidentemente por estas amenazas, pero él estaba confiado también en que los hijos de Dios no serían confundidos. ¿Por qué? Porque dice aquí en 1 de Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dios nos ha hecho entender su verdad. Y en la misma línea, más adelante, vemos el verso 27. El verso 27 dice: pero la unción... Bueno, ya que estamos, el verso 26 nos habla de ese contexto, ¿no? Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Veis? Ahí están los falsos maestros que trataban de enseñar cosas que eran mentira. Entonces dice Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta frase, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no quiere decir que no necesitamos un maestro que nos enseñe, ¿verdad? Que nadie malentienda esto. Necesitamos enseñanza, buena enseñanza. Pero lo que está diciendo esta frase es que lo que habéis aprendido de Dios no lo habéis aprendido de los hombres, en un sentido, ¿entendéis? Dios mismo os enseña. El propio Espíritu de Dios os ilumina y Él os ha revelado la verdad. Por eso dice: no necesitáis que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos hace ver la verdad internamente a través de su Espíritu. Ese es el significado de esa frase. Que ya tenéis a Dios como maestro, en el sentido de que el Espíritu os enseña. Evidentemente necesitamos también enseñanza de los buenos maestros que la Iglesia tiene. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahí dice también este versículo, ¿verdad? Dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahí se enfatiza también la importancia de permanecer en la palabra de Dios. Y con esto, hermanos, terminamos los capítulos de hoy. Y los énfasis han sido la autoridad de las Escrituras y también hemos visto que la palabra es inspirada por Dios. Así que vamos a tener ahora unos minutos de oración.